Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema del día de hoy, que como ven en la pantalla se trata de la primera parte de aprendizaje. Y este tema se va a extender a dos reuniones, ¿ya? Hoy vamos a revisar el aprendizaje desde el punto de vista conductual, desde el enfoque conductual. Es probable que muchas veces o algunas veces nos haya sucedido que hemos visto un plato de comida estando con hambre, de repente son las 3, 4 de la tarde y no hemos comido nada desde las 7 de la mañana y sentimos como que se nos hace agua a la boca, ¿no? Entonces, ¿eso es algo natural o es algo que aprendimos? O puede ser que hayamos visto fotos, imágenes, videos de un asalto, de un robo, y nos hemos sobresaltado, ¿no? El corazón empezó a latir más rápido, me asusté o me dio indignación. ¿Por qué sucede eso? O sea, ¿cuál es el proceso que permite que nosotros podamos experimentar eso, no viviéndolo, sino viéndolo nada más? Y sin embargo, evocamos una emoción, sin embargo, reaccionamos emocionalmente a algo. Vamos a revisar entonces los procesos de aprendizaje, qué cosa es aprendizaje y cómo es que se produce. Y revisaremos, pues, siguiendo el enfoque conductual, el aprendizaje por condicionamiento. Dentro del enfoque conductual, el aprendizaje se explica por los procesos de condicionamiento, y hay dos tipos de condicionamiento: el llamado condicionamiento clásico y el llamado condicionamiento instrumental. En su momento revisaremos cada uno de ellos, ¿no? Empecemos pues por lo que es aprendizaje. Desde el punto de vista conductual, desde el enfoque conductual, llamamos aprendizaje a cualquier tipo de cambio o adquisición de conductas, cambio o adquisición de conductas que se producen por efecto de la experiencia o de la práctica. Entonces aquí hay algo importante que señalar. Se adquiere o se cambia una conducta. Se adquiere o se cambia una conducta por la práctica misma, por la experiencia de vida, y esta conducta que hemos adquirido va a permanecer dentro de nuestro repertorio. Tiene una permanencia relativa. En las imágenes que les han colocado vemos, por ejemplo, una primera hacia la izquierda, en la cual la chica es temerosa, asustada, está manejando, muy rígida, ¿no? Sus brazos se notan rígidos y se nota que hay alguien a su lado. Probablemente el instructor o la persona que le está enseñando a manejar. En la segunda imagen, que está a continuación, vemos la misma chica, pero que ya está suelta, relajada y con una sola mano inclusive puede manejar. Y eso es lo que sucede cuando adquirimos una conducta. Esta, por el entrenamiento mismo, se va volviendo automática y se va volviendo una conducta bueno, pues ya la hacemos casi sin pensar. Pero es muy importante la práctica y el entrenamiento para poder mantener esa conducta. ¿Cuál es el proceso que subyace a esta adquisición de conducta? Es lo que vamos a ver desde el enfoque conductual, ¿sí? Por lo tanto, y siguiendo la definición que acabamos de mencionar, diremos, y para excluir solamente, que no es aprendizaje aquellos comportamientos, aquellos cambios que no tienen estabilidad, que no permanecen en el repertorio, sino que más bien son efectos de repente de algún agente extraño dentro de nuestro organismo, como podrían ser sustancias psicoactivas, licor, drogas, alucinógenos. Entonces, esto puede cambiar cambios en el comportamiento, pero que no son aprendizajes porque no van a permanecer en nuestro repertorio. ¿Viste a fulanito? Sí, oye, qué desinhibido se ha vuelto, cómo conversa, bailando, lo vi en la fiesta. Sí, puede ser que se había tomado 5 cócteles de no sé qué. Entonces, el cambio no obedecía a un aprendizaje, sino obedecía al efecto de eso extraño que había tomado.
y una vez que le pasara el efecto, indudablemente el sujeto iba a volver a su actitud y a su comportamiento anterior. Entonces, eso no es aprendizaje. Tampoco es aprendizaje los cambios que podemos ver y que son productos de la maduración, como por ejemplo lo que le están colocando allí, el cambio de voz, ¿no? No es que aprendió a hablar de una manera más gruesa, sino que por razones metabólicas, por la evolución misma del individuo, sus cuerdas vocales se engrosan, la mandíbula resuena de manera diferente y entonces son los cambios maduracionales los que van a provocar el cambio de voz. Tampoco se llama aprendizaje cuando son cambios que se han producido por enfermedades o por daño a nivel neurológico. Podemos conocer una persona que de repente es una persona muy responsable, muy cuidadosa moralmente, muy cumplida, muy respetuosa. Tiene un accidente y después de unos meses regresa y regresa de lo más irresponsable, desordenada, desorganizada, violenta, con poca tolerancia, rápidamente se irrita, grita, insulta. Y no vamos a decir, ha aprendido a ser un malcriado. Desde el accidente se ha convertido en un malcriado, aprendió a ser un malcriado. No, no aprendió, sino que ahí la causa de su cambio, que en este caso sí podría ser un cambio estable, no es el ejercicio, la práctica, no es eso, sino es el daño a nivel neurológico. Entonces, ninguno de los casos mencionados es aprendizaje, por si acaso. No les vayan a poner alguna pregunta así y ustedes puedan pensar que se trata de un aprendizaje cuando no lo es. Desde el enfoque conductual, entonces, solo hablamos de aprendizaje cuando se trata de un cambio de conducta observable, no que cambió de pensamiento, no que cambió, no. Cambia desde el enfoque conductual, hablamos de aprendizaje cuando lo que cambia es la conducta manifiesta, la conducta que observamos en el sujeto. Y este cambio ha sido causado por factores, eventos, situaciones, personas que denominamos estímulos. Ha sido causado por determinados estímulos. Estos estímulos son los agentes externos que van a provocar el cambio, ¿ya? Entonces, le llamamos estímulo a todo lo que provoca el cambio y le llamamos respuesta a toda conducta que ha cambiado a causa de esos estímulos. Lo importante siempre en el enfoque conductual será la conducta manifiesta o también llamada conducta observable. Y bien, veamos la definición, pues, que manejan desde este enfoque referente al aprendizaje. Decimos, el aprendizaje es la predisposición para emitir una respuesta específica, rápida, probable, producto de una asociación entre estímulos y respuestas. Acabamos de ver que estímulos le llamamos a cualquier agente externo, persona, situación, hecho, etcétera, que afecta al individuo y provoca una reacción o conducta determinada. Esa reacción o conducta es lo que llamamos respuesta. La predisposición para emitir una respuesta determinada, producto de una asociación previa, se denomina aprendizaje. Diríamos que el principio que subyace, el principio, ley o regla principal para explicar el aprendizaje es el condicionamiento. Entonces, todo el enfoque conductual te va a hablar del condicionamiento. ¿Por qué se produce el aprendizaje? Por un condicionamiento. Y encontramos dos tipos de condicionamiento. El llamado condicionamiento clásico, que fue el primero, y el condicionamiento instrumental u operante. El condicionamiento clásico fue sistematizado, diríamos que hasta descubierto por Iván Pavlov, que era un fisiólogo. Y el condicionamiento operante o instrumental fue sistematizado, desarrollado por Frederick Skinner.
Dice Skinner, el condicionamiento es el fortalecimiento de la conducta que resulta del reforzamiento. Reforzamiento es un término que emplea dentro de lo que es su teoría, que la vamos a ver a continuación. Pero ¿qué debe quedar de aquí claro? Debe quedar que cuando hablamos de aprendizaje desde el enfoque conductual, estamos hablando del hecho de que se ha producido un condicionamiento, sea clásico, sea operante, pero se produjo un condicionamiento. Algo, situación, hecho, circunstancia, persona, se volvió condición para que una conducta sea emitida, para que una conducta se produzca. Y veamos el condicionamiento clásico, el primero, el primigenio, el que le dio nombre. Condicionamiento clásico se le llama así a lo sistematizado por Iván Pavlov. Iván Pavlov, como les decía hace un momento, era un fisiólogo ruso que estaba investigando sobre los procesos de salivación, cómo se producía el proceso de salivación, cómo variaba la cantidad de saliva liberada por el individuo. Él trabajaba con perros. Como investigaba el proceso de salivación, les había hecho una fístula, un orificio, y de allí allí le había colocado una cánula. Esta cánula servía para poder recolectar la cantidad de saliva. Él lo que quería saber era si la cantidad de saliva iba variando de acuerdo a la cantidad de horas de deprivación. Por ejemplo, vamos a suponer de que almorzamos a la 1 siempre. Nuestro organismo está acostumbrado a funcionar, a digerir a la 1 de la tarde, porque es la hora en que introducimos el alimento. Vamos a suponer que en esta ocasión dio la 1 y no hubo almuerzo. Las 2 tampoco. Las 3 tampoco. Entonces, ¿cuál era la hipótesis de Pavlov? Él decía de que a mayor cantidad de tiempo de deprivación iba a aumentar la cantidad de salivación. Esto es, si eran las 3 de la tarde, habían 2 horas de deprivación, porque se supone que debería haber llegado el almuerzo a la 1, no llegó, eran las 3, habían 2 horas extras, esas son 2 horas de deprivación. Esta cantidad de salivación, de saliva producida al momento en que viera el alimento, iba a ser menor que la cantidad de saliva que viera después de 4 horas. Después de 4 horas iba a salivar mucho más, y así sucesivamente. Bueno, era una investigación fisiológica, indudablemente, ¿no? Entonces, él cuando terminó toda su investigación e hizo la sistematización de las conclusiones, presentó su propuesta, que fue muy bien recibida, inclusive recibió un premio Nobel y todo lo demás, pero dentro de los otros hallazgos, que es algo que suele hacerse en las investigaciones, tú das las conclusiones sobre tus hipótesis y los resultados que has conseguido. Pero si encontraste en el camino, en tu investigación, algo que te parece relevante, la presentas como otros hallazgos. Entonces él, dentro de otros hallazgos, presentó el hecho de que el animalito aprendió a salivar en presencia de otros estímulos que no eran los naturales. Es natural que un animal salive, o que un animal, un ser vivo salive cuando ve la comida y está deprivado de alimento. Entonces, eso es natural, es normal. Pero no es natural que salive ante estímulos que no son los que deberían provocar. Entonces, él, luego que presentó los resultados de su investigación y los hallazgos, todo, emprendió una segunda investigación, donde sí ya quería saber cómo se había producido este aprendizaje. Entonces, lo que hizo fue lo siguiente. La comida era el estímulo que de manera natural iba a provocar salivación en un animal deprivado de alimento. Entonces, esta salivación iba a ser una respuesta refleja. Es una respuesta refleja en cualquier ser viviente. El ser humano, nosotros mismos, vemos comida, estamos con hambre
nos hace agua la boca, se llena de saliva, ¿no? Entonces, igual pasaba con el perrito. Entonces, ahora no estaba midiendo la cantidad de saliva, nada, solamente estaba viendo si salivaba o no salivaba. Era normal, era natural, no es nada del otro mundo, es lo esperado que ante la comida el animal salive. Entonces, a esta comida, que vendría a ser el estímulo natural, le llamó estímulo incondicionado, como sinónimo del estímulo natural, ¿ya? Y a la salivación, que era la respuesta natural también, le llamó respuesta incondicionada. Eso era lo normal, lo esperado. También puso como paralelo el hecho de que habían estímulos que no provocaban la respuesta de salivación. Por ejemplo, un objeto cualquiera, un zapato, no iba a provocar que el animal empezara a salivar. Si le ponía una pelota, tampoco iba a provocar salivación. En este caso, él colocó un sonido, produjo un sonido. Tienen ahí la figura de un diapasón. Podría haber sido de repente una campana, como hay otras figuras donde ponen una campana, ¿no? O un timbre. Pero está el diapasón, ya está. El diapasón es una herramienta que se utiliza para afinar instrumentos. Al hacerlo vibrar, emite un sonido que es una nota musical, me parece que es la A, y con eso afinan el instrumento. Entonces, ya está. El sonido del diapasón no provocaba la conducta de salivación, no provocaba la salivación, y eso era natural. Está bien, pues. Si suena algo, no hay salivación. ¿Por qué? Porque no es comida. Entonces, a estos estímulos que no provocan la salivación, que era la conducta que estaba estudiando, le llamó estímulo neutro o estímulo neutral. Hasta ahí no hay nada nuevo. O sea, no hay nada nuevo. Simplemente es la precisión de dos situaciones. Hay estímulos que provocan salivación y hay otros estímulos que no provocan salivación. Los que no provocan se llaman estímulos neutros. Los que sí provocan se llama estímulo incondicionado y la respuesta le llama respuesta incondicionada. ¿Dónde estuvo su hipótesis? En el hecho de que si él asociaba estos dos estímulos, esto es, el estímulo que sí producía junto con el estímulo que no producía, el estímulo neutro junto con el estímulo incondicionado, si los presentaba juntos, entonces él decía que sí iba a salivar el animalito. Vamos a ver. Entonces hizo justamente eso. Presentó ambos estímulos juntos. Quiere decir, sonaba el diapasón y al mismo tiempo entraba el experimentador con la comida. El perrito veía la comida y obviamente empezaba a salivar. Esto lo repitió varias veces. Sonaba el diapasón, entraba la comida. Sonaba el diapasón, entraba la comida. Sonaba el diapasón, entraba la comida. El animal salivaba. Siempre salivaba. Porque junto con el sonido del diapasón se presentaba la comida, veía la comida. Entonces, dice Pavlov que después de la 10ª vez, 1, 2, 3, 4, 9, 10, la 11ª vez sucedió algo bien interesante. Sucedió que apenas el diapasón estaba sonando, el animalito empezó a salivar. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal aprendió que el sonido del diapasón significaba ya llega tu comida. Si lo queremos interpretar de otra manera, el animalito reemplazó un estímulo por el otro, los asoció tanto que ya uno significaba lo mismo que lo otro, ¿no? Entonces, el sonido del diapasón ya provocaba esa respuesta. El sonido del diapasón ya no podía ser llamado estímulo neutro, de ninguna manera, porque el estímulo neutro era el que no provocaba nada y ahora el diapasón sí estaba provocando algo. Entonces le llamó estímulo condicionado. Le llamó estímulo condicionado. Y a la respuesta
a la salivación ya no le podía llamar respuesta incondicionada. De ninguna manera le podía llamar respuesta incondicionada. ¿Por qué? Porque la respuesta incondicionada era la respuesta refleja, y eso no era una respuesta refleja, era una respuesta aprendida. Entonces le llamó respuesta condicionada, ¿ya? Allí, en ese momento, ya se produjo el condicionamiento. En ese momento ya se produjo el condicionamiento. Entonces quiere decir que el animal aprendió a salivar ante estímulos que inicialmente no eran estímulos naturales, eran estímulos neutros. Y alguien me preguntará, ¿y qué pasó con la comida? La comida, obviamente, la comida iba a entrar de todas maneras, ¿no? Sonó el diapasón, el animal salivaba y después, ya en forma de morada, entraba el plato de comida, ¿no es cierto? Ahora el plato de comida ya no era el que provocaba la salivación, porque ya estaba salivando. El plato de comida servía para reafirmar, servía como una confirmación de que sí, pues, estaba bien. Es como si le dijera, bien que salivaste porque de verdad sí venía tu comida, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos mencionados ya cambió su rol. El estímulo neutro se convirtió en estímulo condicionado. La respuesta incondicionada se convirtió en respuesta condicionada. Y la comida, que era el estímulo incondicionado, se convirtió en el estímulo reforzador. Eso es lo que sucede cuando hay un condicionamiento clásico, ¿ya? Entonces, como verán, el condicionamiento clásico, sí, pues, el condicionamiento clásico responde o se produce por una asociación de estímulos. Se asocian dos estímulos, se relacionan el neutro y el incondicionado. Tanto, tanto, tanto que provocan la respuesta. Y algo parecido debe haberles pasado en algún momento de su vida, ¿no? Que asocian unas cosas con otras, tanto que una ya reemplaza a la otra. Por ejemplo, cuando son pequeñitos, a veces ni siquiera saben ver la hora, pero saben cómo se ponen, cómo están las manecillas del reloj cuando viene la abuelita que le trae los chocolates todos los días. Mi niñito mira y asocia esa posición de las manecillas con la llegada. Entonces, ya está feliz, ya está contento. ¿Y tú qué haces saltando? ¿Por qué estás contento? La abuelita ya viene, ¿no es cierto? Asoció inmediatamente. O también puede haberles pasado que escuchan una canción, a veces sabiendo, a veces sin darse cuenta por qué, experimentan una emoción determinada, ¿no? Sí, es que, sí, pues esta canción me pone triste. ¿Por qué? No sé, no sé por qué. Y ya después haciendo memoria, rebuscando, dice, sí, pues, ¿no? Sí, debe ser porque esa es la canción que le gustaba mucho a tal persona que falleció y claro, debe ser por eso que la canción me pone triste. O sea, yo la asocié. La canción que inicialmente era neutra, la asocié con qué pena la pérdida de mi amigo. Y entonces me provoca tristeza, ¿no? Eso es condicionamiento clásico. Y efectivamente, pues, efectivamente, se vio Watson, ya un psicólogo conductista, utilizó esa teoría, utilizó ese proceso para explicar cómo se aprendían emociones. Entonces dijo, así se aprenden las emociones, por condicionamiento clásico. La mayoría de emociones se están aprendiendo por condicionamiento clásico, inclusive las fobias. Y entonces él realiza ese experimento, que hoy en día probablemente sería censurado, ¿no? Que falta de ética que esté haciendo un experimento así con un niño, ¿no? Que era su familia todavía. Bien, hace un experimento con este niño de 11 meses. Entonces, coloca una ratita blanca, esas de laboratorio, que parece un pericotito chiquito, con una cola bien larga, en el corralito, en la cuna del niño. El niño simplemente, o el bebé, porque tiene 11 meses todavía, muestra curiosidad.
Entonces agarra y empieza a perseguirlo, lo jala de la colita, empieza a jugar con la ratita. No hay miedo, es un estímulo neutro al miedo, o sea, no le provoca miedo. Pero sin embargo, hay otras conductas, hay otros estímulos que sí le provocan miedo, como por ejemplo un sonido fuerte y estrepitoso, que él ni siquiera ve cómo se produjo. En un bebé menor de 2 años, obviamente, menor de 2 años es un bebé, sí provoca miedo, ¿no? Y es una respuesta natural. O sea, es natural que un niño pequeño, que un bebé llore cuando hay un sonido muy fuerte. De pronto se rompe pues una docena de platos en la cocina, el bebé está en la sala, no ve y empieza a llorar. Uy, se ha asustado. Sí, pues se ha asustado. Se asustó por el ruido que apareció de pronto, imprevisto y estrepitoso. Entonces, si alguien golpea con un martillo una lata, un latón, ese sonido lo va a asustar. Eso es natural. Y la manifestación del miedo va a ser el llanto. El niño llora. ¿Por qué llora? Llora de miedo. Entonces podemos decir aquí que el sonido del martillo en el latón es el estímulo incondicionado que provoca la respuesta incondicionada de llanto como manifestación del miedo. Y que la ratita, en relación al miedo, funcionaba como un estímulo neutro. ¿Qué hace Watson? Asocia estos dos estímulos, siguiendo la pauta de Pavlov. Cada vez que ponía la ratita en la cuna del niño, provocaba ese ruido estrepitoso con el latón. Entonces, ¿qué sucedía? El niño lloraba. ¿Por qué lloraba? Por el ruido que lo asustaba. Solamente sucedió, solamente tuvo que hacer 2 ensayos. Primera vez puso la ratita, el sonido estrepitoso. Segunda vez puso la ratita, el sonido estrepitoso. A la tercera vez, ni siquiera hubieron 5, no, a la tercera vez, apenas el niño vio la ratita, empezó a llorar. Quiere decir que se produjo el condicionamiento. Aprendió a tenerle miedo al pericote, aprendió a tenerle miedo a la ratita esta. Este estímulo que inicialmente era neutro, ahora se convirtió en un estímulo condicionado. Y el llanto o miedo, que era una respuesta incondicionada al sonido, ahora se convirtió en una respuesta condicionada. El niño aprendió a tenerle miedo a los pericotes. Entonces, así dice, se aprende la mayoría de las fobias y muchas de las emociones básicas. Así aprendes a alegrarte por algo, a enojarte por algo que inicialmente no te enojaba, pero que sin embargo, si la asocias con algo que sí te enojas, te puede enojar. Lo aprendemos por asociación de estímulos, ¿no? Eso es, así se explica el aprendizaje de muchas emociones básicas, ¿no? Y las asociaciones que vamos haciendo con estímulos que inicialmente no nos provocan esa respuesta. Eso es condicionamiento clásico. Ahora, también vemos que puede producirse el llamado condicionamiento operante. Condicionamiento operante fue sistematizado por Marcus Frederick Skinner. Skinner lo que dijo fue, sí, interesante la teoría de Watson, ¿no? Lo hipotetizado por Watson respecto al condicionamiento clásico, pero no todas las conductas se aprenden así. O sea, no siempre asociamos estímulos y por eso nos comportamos de la forma como nos comportamos. Hay cosas que hacemos porque queremos, ¿no? Porque es nuestra voluntad. Skinner dice, no es tan así. Esas conductas que a ti te parecen voluntarias, ¿no? Que te parecen que lo haces porque tú quieres, en realidad lo haces por la consecuencia que tiene. Si tiene una consecuencia buena para ti, vas a seguir haciéndolo. Pero si tú haces algo y la consecuencia es mala para ti, te perjudica, te daña,
lo vas a dejar de hacer. Entonces, a eso él le llama condicionamiento operante. El condicionamiento operante es el tipo de condicionamiento que se produce cuando el sujeto opera sobre el ambiente, actúa. La conducta voluntaria, sí. Cuando uno actúa sobre el ambiente, sobre el entorno en el que vive. Y por eso se guía por las consecuencias. La consecuencia que tiene su conducta es la que va a marcar si él repite o no repite ese comportamiento. La conducta se adquiere, desarrolla y mantiene por las consecuencias que produce en su entorno. Skinner, pues, era indudablemente un psicólogo muy experimental, ¿no? O sea, trabajaba mucho en experimentación y él trabaja con animales pequeños, lo que se llama animales menores, palomas, ardillas, ratas, pericotes. Esos eran sus animales experimentales. Y construyó varios tipos de jaulas, que obviamente eran jaulas mandadas a hacer especialmente para estos experimentos que él hacía. Una muy famosa se conoce con el nombre de la caja de Skinner, y es probable que si ustedes leen algo del enfoque conductual van a encontrarla. La caja de Skinner, la caja de Skinner. La caja de Skinner era una jaula, pero una jaula mandada a hacer. Una jaula que tenía uno de sus lados era vidrio, otro de sus lados era de material compacto, otros de sus lados eran rejillas metálicas, tenía palancas, tenía botones, etcétera, etcétera. Entonces allí, por ejemplo, vemos que ha colocado una ratita, ¿no? Una ratita de esas de laboratorio, pequeñitas, ya está. Mete la ratita ahí, obviamente la ratita está deprivada de alimento, entonces al encerrar la ratita en esa jaula, lo que hace la ratita es correr de un lado para el otro, chillar, arañar, empujar, golpear, etcétera, etcétera. Bueno, hace todo eso hasta que de forma casual baja la palanca. Cuando baja esta palanca, cae automáticamente una bolita de comida en el surtidor. Hay un surtidor de comida ahí. Cae una bolita de comida ahí. Obviamente se devora la comida, pero todavía tiene hambre. Entonces otra vez corre de un lado para el otro, araña, golpea, empuja, chilla, etcétera, hasta que casualmente otra vez baja la palanca. Otra vez cae una bolita de comida en el surtidor. Pronto el animal se da cuenta que cuando baja la palanca, cae la bolita de comida. Entonces aprende que cuando tiene hambre, puede bajar la palanca y le va a caer una bolita de comida. ¿Aprendió? Claro que aprendió un comportamiento. ¿Por qué lo aprendió? Por la consecuencia que tuvo. Cuando realizamos un comportamiento y tiene una consecuencia que es beneficiosa o agradable para nosotros, repetimos la conducta cuando la necesitamos. Y es por eso que también se le conoce al condicionamiento operante como condicionamiento instrumental. El sujeto utiliza su conducta como un instrumento para obtener algo, ¿ya? Estamos hablando de una rata, pero también sucede en los seres humanos. Quiero ir a una fiesta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces agarro, limpio la sala, el comedor, le saco brillo, arreglo todas las cosas y pido permiso. No, siempre me ha funcionado. O sea, si siempre me ha funcionado eso y mi mamá no me tiene nada que decir, ya está, lo hago, pues, porque yo sé cuál va a ser la consecuencia. ¿Ya? Entonces, eso es aprendizaje por las consecuencias, eso es condicionamiento operante. Pero se habrán fijado también ahí, ya tenemos un tipo de aprendizaje por condicionamiento, ¿no es cierto? Aprendemos porque la conducta es agradable, es reforzadora. Pero vamos a suponer ahora que ya accionamos un botoncito por aquí, un botoncito de estos, y esta rejilla se convierte en electrificada. O sea, empieza a correr corriente eléctrica por la rejilla. Pasa corriente, pasa corriente, pasa corriente, pasa corriente.
Obviamente eso es muy desagradable para la pobre rata, es muy desagradable. Entonces la rata empieza a chillar, corre, golpea, araña, empuja, hasta que de pura casualidad, vamos a suponer, presiona este botón verde o celeste. Al presionar el botón celeste, desaparece la corriente eléctrica. Pero ha sido de casualidad, lo suelta de nuevo y otra vez le pasa corriente. Otra vez corre, chilla, empuja, araña, hasta que casualmente vuelve a presionar el botón verde. Desaparece la corriente eléctrica. Pronto el animal se da cuenta que si mantiene presionada el botón verde, la corriente desaparece. ¿Se dan cuenta? ¿Aprendió una conducta? Sí. ¿Qué aprendió? A presionar el botón verde. ¿Por qué aprendió a presionar el botón verde? Porque cuando lo presionaba desaparecía algo. Desaparecía algo que era desagradable para él, que le esté pasando corriente por las patitas. Obviamente es desagradable. Eso desaparecía. Entonces, algunas veces aprendemos cosas porque eso que aprendemos a hacer elimina del entorno, del ambiente, de mi alrededor, algo que es desagradable para mí. Por ejemplo, aprendo a tomar pastillas porque me quitan el dolor de cabeza. Yo tenía mi dolor de cabeza, me tomé esa pastilla y se me quitó el dolor de cabeza. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí también estamos hablando de un aprendizaje por condicionamiento operante. Y todo eso lo sistematizó a partir de esta cajita, pues, a partir de los experimentos que hacía con las ratitas. Él lo que dice es, en cada proceso de condicionamiento hay 3 elementos que intervienen. Y esto forman o dan lugar a lo que se conoce o a lo que él llamó una triple relación de contingencia. Triple porque hay 3 elementos. Relación de contingencia porque se produce una relación de coincidencia. Hay 3 elementos que coinciden. ¿Cuáles son estos? Primero, un estímulo discriminativo. Se le llama el estímulo discriminativo al estímulo o a la señal que te indica que sí, es altamente probable que si emites esa conducta vas a tener esa consecuencia. Es como una señal, es la situación. En el caso de la ratita podríamos decir, bueno, no pusimos atención en la luz, pero vamos a suponer que la palanca solamente botaba comida o accionaba la comida cuando la luz roja estaba prendida. Entonces, en ese caso, el estímulo discriminativo hubiera sido la luz roja. Si la luz estaba apagada, así accionara la palanca, de repente no caía comida. Pero vamos a suponer que la luz roja tenía que estar prendida. Ese hubiera sido el estímulo discriminativo. ¿Para qué? El estímulo discriminativo para que él emita una respuesta. Esa respuesta se denomina respuesta operante. Es la respuesta de la rata, aparentemente la respuesta que él hace voluntariamente. ¿Y cuál es la consecuencia de esa conducta? Que cae una bolita de comida. Esa bolita de comida vendría a ser el estímulo consecuente. La consecuencia, en este caso, agradable. Consecuencia agradable que va a permitir que el sujeto siga emitiendo esa conducta. Abajo, las figuras de abajo también muestran otro ejemplo, ¿no? Dice, el anuncio del casino. El anuncio del casino es el estímulo discriminativo para que alguien ingrese a jugar juegos de azar en general, apuestas. Y la consecuencia de participar en estos juegos al azar o apuestas es la ganancia del dinero. Entonces, el anuncio del casino es el estímulo discriminativo, porque yo no entro a participar en un juego de azar cuando veo el anuncio que dice carnicería, no. Yo no voy a entrar ahí. Entonces, pero si veo que dice casino, sí, ahí puedo entrar a participar en juegos de azar. Si yo veo que dice ferretería, tampoco voy a entrar. Yo tengo que ver que diga casino, juegos, tragamonedas, etcétera. Ahí sí voy a ingresar. Ya, entonces,
el estímulo discriminativo siempre va a ser la señal que me indica que yo puedo emitir una conducta y que al emitir esa conducta voy a tener una consecuencia determinada. Entonces, ingreso, ¿cuál es mi conducta operante? Participar en los juegos de azar, juego, ¿no? Juego, apuesto y gano dinero. Y el ganar en los juegos viene a ser la consecuencia reforzadora, viene a ser el estímulo agradable, la consecuencia agradable que va a mantener mi conducta. Y ustedes me dirán probablemente no, pero a veces se pierde. Sí, pues a veces se pierde, a veces se gana, a veces se pierde, a veces se gana, y esa intermitencia en la consecuencia es lo que refuerza más todavía. Hay un programa de reforzamiento que es hay programas de reforzamiento que viene a ser algo así como secuencias, ¿no? Hay programas de reforzamiento intermitente que han demostrado que son los que mantienen una conducta con mayor fuerza. Entonces, las conductas que se mantienen por programas intermitentes, son conductas que difícilmente se pueden eliminar. Difícilmente se pueden eliminar. ¿Por qué? Siempre queda la posibilidad de, ¿y si la próxima gana? ¿Y si gana la próxima vez? Entonces, esa intermitencia, esa falta de regularidad es lo que hace de que la conducta se mantenga más y se siga manteniendo y se siga manteniendo y se siga manteniendo, ¿no? En el caso de los juegos de azar es bien difícil cortar con eso, ¿no? Resumiendo entonces, podríamos decir que, que existen dos tipos de principios operantes muy importantes de grabar, ¿no? Por un lado, tenemos lo que se llama el principio de reforzamiento, que se refiere a aquel principio que me explica o que trata de explicar por qué aumenta una conducta, por qué un sujeto sigue haciendo algo o, en su defecto, por qué aprendió a hacer algo. Eso es reforzamiento. Si a mí me dan un caso y yo veo que el sujeto continúa realizando una conducta, sigue comportándose de la misma manera, yo digo que ahí está funcionando el principio de reforzamiento. Hay algo que refuerza esa conducta. Reforzar significa que le da fuerza, que la mantiene. En cambio, si yo veo que la conducta decrece en su frecuencia, quiere decir cada vez lo hace menos, significa que hay algo, no la refuerza, algo que no la refuerza, sino que más bien algo que castiga la conducta. Castigar la conducta significa reducirla, hacerla reducir. Entonces, cuando hablamos de castigo, hablamos de aquellas condiciones, situaciones que de una u otra manera, por una u otra razón, reducen la posibilidad de que el sujeto vuelva a emitir la conducta. El tercer principio de condicionamiento es el llamado principio de extinción. Cuando hablamos de extinción nos referimos a una conducta que desaparece. No solamente se reduce en algunas circunstancias, sino desaparece. Había aprendido a hacer algo, ahora ya no lo hace más. Vamos con el de reforzamiento. El principio de reforzamiento siempre nos va a explicar por qué una conducta aumenta en su frecuencia. Siempre nos va a explicar por qué una conducta aumenta en su frecuencia, ¿ya? Y, bueno, este reforzamiento puede ser de dos tipos. Puede haber un reforzamiento positivo o puede haber un reforzamiento negativo. Decimos que se trata de un reforzamiento positivo cuando aparece algo en el ambiente. Positivo aquí se refiere a la acepción aritmética. A lo positivo se refiere a suma. Lo negativo se refiere a resta. ¿Ya? Entonces decimos que es un reforzamiento positivo cuando la conducta aumenta porque aparece algo en el ambiente. Y decimos que es un reforzamiento negativo cuando la conducta aumenta porque se resta algo del ambiente. ¿Ya? Entonces es positivo. Uy, ¿qué pasó?
Ay, ya, yo lo hice así, ¿no? Es positivo cuando la conducta aumenta y es negativo cuando es positivo cuando aparece algo en la situación y es negativo cuando desaparece algo de la situación. Por ejemplo, a ver, eh, aprendió a saludar porque cada vez que entra a un lugar, porque las personas le contestan, ¿no es cierto? Entonces, como no había nada y ahora hay una respuesta de los demás, buenos días, ¿cómo está? Esa respuesta apareció. Decimos que es reforzamiento positivo porque se añadió, se sumó algo al ambiente. Y decimos que es negativo, reforzamiento negativo, cuando desaparece algo. La ratita aprendió a mantener presionado el botón celeste porque cuando lo tenía presionado desaparecía algo, desaparecía la corriente eléctrica de sus patitas, ¿no es cierto? Entonces, es suma y es resta. Es reforzamiento positivo cuando se suma algo al ambiente. Es reforzamiento negativo cuando se resta algo del ambiente. En el caso del castigo también sucede lo mismo. Siempre hablamos de castigo cuando la conducta va a disminuir su frecuencia, cuando disminuye su frecuencia. Ahí hablamos de reforzamiento de castigo. El castigo también puede haber castigo positivo o castigo negativo. Cuando el castigo es positivo, el sujeto deja de realizar un comportamiento o reduce la cantidad de veces que emite una conducta porque aparece algo en el ambiente. Aparece algo en el ambiente. Eso que aparece, obviamente, si yo quiero que el sujeto reduzca su conducta, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero disminuir la frecuencia de la conducta, decir lisuras. Este chiquito habla demasiado lisuras, demasiadas lisuras. Entonces voy a utilizar castigo positivo. Significa que yo voy a hacer que aparezca algo cada vez que él dice lisuras. Pero eso que aparece tiene que tener el efecto de hacer reducir la conducta de pronunciar lisuras. Entonces, eso que aparece tiene que ser algo desagradable para él. ¿Qué puede ser desagradable? A ver, cada vez que dice lisuras, la mamá le llama la atención. Y le llama la atención. A nadie le gusta que le llamen la atención. Entonces ya, tanto me llama la atención que yo voy a dejar de decir lisuras, por lo menos delante de ella, para que ya no me esté llamando la atención, para que ya no me diga que soy así o asá. Podría ser también cada vez que dice lisura, como algunas abuelitas todavía lo hacen, le pone rocoto en la boca. No tenía nada, ahora tengo rocoto y me pica muchísimo. Entonces yo voy a dejar de decir lisuras, porque la abuelita me pone el rocoto en la boca. No tenía nada, ahora tengo el rocoto. Se sumó algo a la situación, ¿ya? El castigo negativo, en cambio, es al revés. Por pronunciar o por decir esas malas palabras, esas lisuras, vas a perder algo, te van a quitar algo, vas a perder, te van a quitar, se va a restar algo de la situación. Obviamente lo que se va a restar es algo que a ti sí te agrada, porque si no, no tendría el efecto de reducir la conducta. Entonces, cada vez que el chiquito dice lisuras, la mamá le va quitando algo, ¿no? ¿Sabes qué? Trae tu celular, ya no vas a tener el celular, porque para que estés hablando lisuras por el celular, no, trae para acá. Ya no ves televisión, ya no haces esto, ya no haces lo otro, le voy quitando sus premios o las cosas que le gustan a él. En ese caso estoy hablando de castigo negativo. Y es bien importante que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de positivo y negativo se refiere a suma, resta. Igual en el caso del reforzamiento. Reforzamiento positivo se suma algo al ambiente. Reforzamiento negativo se quita algo del ambiente. En el caso de la extinción, la situación es diferente, porque en una extinción desaparece completamente la conducta. ¿Y por qué desaparece? Porque era una conducta que tú habías aprendido que era reforzada y ahora te la dejan de reforzar, ¿no? Antes te aplaudían por hacer algo, ahora ya nadie te aplaude, ni te mira.
entonces tú dejas de hacerlo, pues. Dejas de hacerlo, simplemente dejas de hacerlo. Si nos acordamos del perrito de Pavlov, cada vez que escuchaba el diapasón empezaba a salivar. Pero ¿qué pasa si escucha el diapasón? Saliva, saliva, saliva y no entra la comida. En otro rato, escucha el diapasón, empieza a salivar, no entra la comida. Y no entra la comida. Y no le dan la comida. Entonces simplemente va a dejar de salivar cada vez que suene el diapasón. Decimos que se ha extinguido la conducta, se produjo una extinción de conducta. Bueno, acá lo tenemos igual, tenemos lo mismo, pero en esquema. Ante un estímulo discriminativo, ¿no? Se emite una respuesta operante. Si esa respuesta operante, esa conducta, recibe un estímulo agradable o tiene como consecuencia una consecuencia agradable, algo que aparece en el ambiente, que funciona casi como un premio, pero que no necesariamente tiene que ser material, la conducta se va a incrementar. En el caso del reforzamiento negativo, lo que vemos, siempre que es reforzamiento, la conducta aumenta. Entonces, en el caso del reforzamiento negativo, lo que vemos es que en una situación determinada, la respuesta se emite y se va a incrementar si eso provoca que desaparezca la consecuencia desagradable. Aprendimos a usar mascarillas porque eso nos evita el contagio, ¿no es cierto? Entonces, como nos evita el contagio, y eso es algo desagradable para nosotros, mi conducta de usar mascarillas se va a incrementar. Aprendí a lavarme las manos para no tener infecciones, igualmente. Aprendí a usar chalinas para evitar enfriarme el cuello. Aprendí a tomar pastillas para evitar de repente el dolor de cabeza. Son ejemplos de reforzamiento negativo. En el caso del castigo positivo, el sujeto reduce una conducta porque su consecuencia es que aparece algo desagradable, que puede ser inclusive punitivo. Punitivo significa que es algo agresivo, un golpe es algo punitivo, qué sé yo, un palazo es algo punitivo también, ¿no? Eso va a hacer que se reduzca la conducta. En el caso del castigo negativo, ahí tienen el ejemplo bien clarito. El sujeto, en una situación determinada, que vendría a ser la presencia del papá, el sujeto reduce su conducta indeseable, que vamos a suponer que sea, pues, que llega tarde de las fiestas, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde cosas agradables. Y el papá le dice, no, no más propinas, no más salidas con la enamorada, no más noches de juegos en línea. Perdiste todo, ¿no? Entonces, como le quita cosas, es que el chico va a reducir ese comportamiento desagradable que el padre desea que lo haga, ¿no? En el caso de la extinción, desaparece la conducta previamente adquirida. Ejemplo, la chica saludaba y la otra le respondía. Estaba siendo reforzada, pero toda la semana le ha saludado y la ha ignorado. Entonces simplemente la próxima vez la deja de saludar y ya nunca más la saluda. ¿Mm? Se extinguió su conducta de saludar a esa persona. Si hacemos una comparación entre los dos condicionamientos, veremos pues que el condicionamiento clásico, sí, efectivamente, en el condicionamiento clásico tú aprendes a responder, aprendes a reaccionar. Tu rol es más pasivo, ¿ya? Tú reaccionas al estímulo, los estímulos te afectan y tú reaccionas ante ellos. Y se aprende por asociación de estímulos. En el condicionamiento operante, tu rol es más activo. Tú actúas sobre tu ambiente, tú operas sobre tu ambiente y usas tu conducta como un instrumento para obtener algo, ¿no? Y se aprende por las consecuencias de la conducta, ¿no? Bien. Eso sería todo por ahora. Ahí tienen la clave respuestas. Acuérdense que la clave respuestas solamente se utiliza cuando ya terminaste de resolver tu práctica. Haces tu resumen, haces tu gráfico, resuelves tu práctica. Cuando has terminado de resolver tu práctica, recién agarras la clave de respuestas y corriges. Esa corrección te va a servir para que tú identifiques
en qué puntos estás bien y en cuáles no, y revises el material que acabas de crear. ¿Por qué he salido mal en esta pregunta? A ver, reviso mi material. Yo no lo escribí bien, ahorita lo corrijo. Yo lo entendí mal, ahorita lo corrijo. Y yo depuro el material que he creado. Si así todo les quedan dudas, ya saben que tienen el multichat. Si han descubierto que existe algo que no los deja rendir a su 100%, pueden pedir una cita de atención en el departamento psicopedagógico. De mi parte, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por estar allí. Felicitaciones, siempre se las daré. Felicitaciones por estar allí y por seguir luchando por conseguir el logro de sus objetivos. Es la única manera, realmente es la única manera, perseverar, seguir, 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 insistir, hasta acercarme cada vez más a las metas que me he planteado. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, que tengan buen domingo. Chao.